Listo. ¿Cómo la ves? ¿Qué? ¿No te gustó? Sí, el arreglo es bonito, todo combina perfecto. Entonces, ¿qué tanto le ves? Hugo, ¿de verdad no notas algo un poco raro aquí? ¿Que aparece tu ex, el de las pizzas? Si quieres, lo quito. No. ¿Algo más? No sé. No puso una foto tuya con brackets. Sabes que nunca me importaron los brackets. ¿En serio no notas nada? No sé. Tu peinado de aquella... Hugo, Me rindo. ¿no te dice nada el término equidad de género? Algo. Bueno, pues de eso tenemos que hablar. Será después porque hoy tenemos programa. O para allá, porque el tema es urgente. ¿Y el programa? Pues justo lo podemos hacer de eso. A ver, pero ¿qué tiene que ver las fotos en la pared, la equidad de género y los temas de comunicación? No te preocupes. Verás que mucho. Mi hermano no se dio cuenta, pero esa pared nos puede servir para ilustrar un problema que a veces es tan común que pasa desapercibido. Y es probable que Hugo siga sin encontrarlo. No, pues nomás no sé qué está mal. El problema es la cantidad de fotos que hay de ti y la cantidad de fotos que hay de mí. Bueno, pero ese no es tema de género. Eso significa más bien que tenemos en la casa más fotos en las que yo salgo. Puede ser, pero ¿qué me dices de la cantidad de amigos o amigas que aparecen? Fíjate bien, hay más del doble de caras de hombres. ¿Estás diciendo que estoy discriminando solo porque decido cuáles fotos me parecen más interesantes? Estoy diciendo que la presencia y la importancia de los hombres generalmente es más grande que la de las mujeres. Pero es solo una pared. Una pared que ilustra muy bien lo que sucede en la vida allá afuera. Con esta pared no tengo problema. Al rato cambiamos algunas fotos y ya estuvo. Pero en la vida diaria el tema es más complejo. ¿En la calle? En la calle, la escuela, la ciencia, los deportes, la televisión, los negocios, la política, el cine, el arte, el trabajo y la literatura. Yo veo allá afuera igual número de mujeres y hombres. Así es. Pero habría que ver cómo los espacios y las oportunidades se distribuyen en todos los ámbitos de la vida. Bueno, sí me queda claro que los hombres hemos tenido más oportunidades y muchas más posibilidades de educación, de trabajo, de desarrollo, de esparcimiento. Sé que lo entiendes, pero a veces no lo vemos del todo. Por eso me gustó el ejemplo de la pared, porque una parte del problema es cómo distribuimos el acceso, la presencia, pero la otra es que tú mismo viste esa diferencia como algo natural. No es fácil darse cuenta. Para darnos una idea, esto que vemos aquí, con Hugo de lado con mayor espacio y yo de lado con menor espacio, es más o menos lo que pasa todo el tiempo en la vida real allá afuera. ¿Y acá adentro? La verdad es que Hugo no es un mal hermano y la mayor parte del tiempo ambos procuramos que haya un equilibrio en cuanto a las oportunidades, las tareas y las opiniones de cada uno. Pero esto de la inequidad de género está tan arraigado que a veces es difícil erradicarlo. Como con las fotos de la pared. Pero no me has contestado. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestros temas del programa? Pues que esta brecha de género existe en cada una de las cosas que hacemos. Y esto incluye los temas que nos importan aquí, como los medios como la tele o el cine y la literatura. Es cierto. Es muy evidente en la tele cómo la mayoría de los programas de opinión son conducidos por hombres. Y cuando aparecen mujeres, su voz no necesariamente es tomada muy en serio. Pero no solo en los programas de opinión. Están todos esos programas de humor, donde las mujeres son más bien expuestas como objetos y no tienen una voz propia. Y donde la mayoría de los chistes tienen tintes sexistas. ¿Cómo es? No se diga en los programas deportivos, en los de entretenimiento, en los reality shows. O en este programa. Es una broma, Viviana. Ah, pa' bromitas. Una broma que sirve muy bien para ilustrar lo que definitivamente sí pasa en la televisión todos los días. ¡Claro! En la televisión es muy evidente, pero en otras áreas como el cine, esa brecha de género también existe y de manera muy importante. Pero en el cine ya también hay superheroínas. ¡Claro! Y en la tele también cada vez hay más conductoras de programas, pero el camino todavía es largo. Mira estos datos.
De los 216 largometrajes registrados en México en el 2019, solo el 20% fueron dirigidos por mujeres. Y esto, me imagino, no significa que las mujeres tienen pocas ganas de hacer cine. Tiene que ver con la forma en la que la industria y el sistema inhiben de manera estructural la participación de las mujeres en ámbitos como el cine. Como por ejemplo... Como el acceso a la educación, los perfiles culturales de género que imponen la idea de que los hombres tienen más cosas que decir. Claro, o la creencia de que son más capaces para dirigir. Exacto. Y si bien la participación de las mujeres viene creciendo con el paso de los años. Y ha habido un cambio paulatino en su participación en todos los ámbitos de la producción cinematográfica. También la brecha es muy grande. Pero ¿quién mejor para contarnos esto que nuestra invitada de hoy? Hola Hugo, hola Viviana, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Es difícil ser directora de cine en México? Sí es muy difícil ser directora de cine en México, la verdad, ¿para qué negarlo? Hay muchas trabas en el camino, sobre todo yo diría que temáticamente los temas que luego nos interesan a las mujeres son temas que se ven como menos importantes muchas veces, o no solamente los que nos interesan, porque nos puede interesar todo, pero muchas veces los temas que reflejan o reflexionan específicamente sobre cosas que nos pasan a las mujeres son percibidos como temas menos importantes o menos relevantes. ¿Cuál es tu experiencia como directora desde la perspectiva del género? Para mí es muy importante hacer las cosas con perspectiva de género o con mirada femenina, que ¿no? Ahora le dicen de muchas maneras a eso, cosa que para mí no significa cambiar de punto de vista, ¿no? No significa como, vamos a dejar la mirada masculina y ahora nos vamos a poner los lentes de la mirada femenina y ya. Para mí la mirada femenina o escribir y dirigir con perspectiva de género tiene que ver con ampliar la mirada, ¿no? Con tener menos sesgos o menos puntos ciegos, porque lo que hace la mirada masculina es dejar de ponerle atención a un montón de cosas que no tienen que ver con la experiencia de ser hombre en el mundo, ¿no? Y creo que nos toca, ahora que el mundo está tan sensibilizado a tantas cosas que antes no, pues eso, ¿no? Abrir la puerta para que entren otras experiencias. ¿Cuál es el discurso de tus películas? Para mí, el objetivo del discurso de mis películas, o sea, el discurso de cada película cambia cada vez, pero creo que para mí lo interesante es hacer una narración o una historia que tiene varias capas, ¿no? Que en la superficie parece una anécdota como muy clara, pero que conforme vas trabajándola, pues va teniendo como distintos discursos en el subtexto, ¿no? O por abajo del agua, pues. ¿Existe un cine de mujeres? Pues no, existe el cine existe y ya, ¿no? Lo que digo justamente es eso, que no es que exista un cine, o sea, ha existido un cine que se ha especificado en retratar la experiencia de la mitad de la población que han sido hombres. Ahora lo que digo yo es que no es que exista un cine de mujeres, sino que hay que ampliar la visión para entonces incluir eso que ya estaba incluido, ¿no? Incluir esto que no estaba incluido y otras cosas que tampoco, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de la experiencia indígena, por ejemplo, o de la experiencia de otros grupos, ¿no? Que no han estado incluidos nunca. ¿Qué cosas cambian si existe más participación de las mujeres en la producción cinematográfica? Se integra la experiencia de la mitad de la población. Las mujeres somos la mitad de la población mundial, un poquito más de hecho. Entonces imagínate que no están siendo contempladas en una narración como de la humanidad. Es muy brutal, ¿no? Obviamente se va a robustecer y se va a hacer más completa esa representación de la vida, ¿no? De entrada, diría eso, que es como lo más grande. Después, pues hay muchísimas prácticas, que no es que el cine sea como una herramienta regañona y disciplinadora que tiene que llegar a poner en orden las cosas, pero sí siento que vernos en la pantalla nos hace como, la pantalla funciona como una especie de espejo, ¿no? Entonces, si no vemos nuestras experiencias, nuestra vida, nuestros sentires, nuestras experiencias en general ahí retratadas, pues parece que no existimos, que no importamos, ¿no? Entonces es muy
es muy importante que ahí quedemos plasmadas y que tengamos un lugar donde reflejarnos. ¿Qué le recomendarías a las mujeres jóvenes que les atrae el cine como una opción profesional? Yo les diría a todos esos y esas jóvenes que tienen que tener mucha capacidad de brincar la frustración. O sea, es una carrera de mucha frustración y de mucho trabajo. O sea, parece que no, parece que todo es risas y diversión, y no, es mucho trabajo duro y mucha frustración. Creo que también hay que tratar de observar la vida y de ser profundos, no irte a la superficie, ¿no? Sobre todo, porque hay mucha gente que se mete al cine por lo que está afuera, ¿no? Por lo que parece, por lo glamoroso o por lo fascinante, y no, esto es un trabajo de mucha observación al ser humano y de mucha reflexión y de mucho pensamiento. O sea, somos ñoños los cineastas. Y pues nada, me despido de Hugo y Viviana. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Ya entiendo. Entonces la brecha de género en el cine tiene que ver con la poca cantidad de películas dirigidas por mujeres. Exacto. Y no solo eso, también tiene que ver con las historias que el cine cuenta, de qué tratan y qué papeles juegan las mujeres en ellas. ¿También ahí está dispareja la cosa? Piensa en algunas películas súper taquilleras, como Star Wars, Harry Potter o El Señor de los Anillos. Ajá. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? Si hay mujeres, ¿cuál es su rol? Interesante. Pero hay algunas películas donde las mujeres son protagonistas. Sí, pero ¿cuántas? La verdad es que la gran mayoría de la producción comercial de cine en el mundo no supera el test de Bechdel. ¿El test de Mendel? De Bechdel. Un ejercicio muy interesante para poner a prueba qué tanto una película le da su lugar a las mujeres como personajes dentro de la historia. ¿Y ese test quién lo aplica o qué? Cualquiera. De hecho, es un test muy simple, aunque muy revelador. ¿Y de qué va o qué? La película que tengas en mente tiene que pasar 3 preguntas. Si la respuesta a alguna de ellas es negativa, la película no lo habrá pasado. Piensa en una película, tu favorita. A ver... No me digas cuál es, solo piensa en ella. Listo. Ok, primera pregunta. ¿Aparecen en ella al menos 2 personajes femeninos? Sí. Bien, la siguiente pregunta es, ¿hablan entre ellas? Espérame, pienso... Sí. Muy bien, entonces vamos a la última pregunta. ¿Hablan sobre algo distinto al tema de los hombres? No entiendo. Se refiere a que si sus conversaciones hablan de temas que les son relevantes a ellas principalmente, o si en su lugar solo hablan de cosas que pertenecen al universo de los personajes masculinos. Yo creo que sí, pero espérame. A ver... ella entra a la escena, le dice... Uy, creo que no. Uy, entonces tu película no pasó el test de Bechdel. ¡Órale! Pero entonces mi película favorita es primordialmente una historia sobre hombres. No solo tu película favorita, sino la gran mayoría. Mira este gráfico. Según un artículo de la BBC, estas son las películas ganadoras del premio de la Academia a la mejor película hasta el 2016. Esa barra larga que ves en cada una es el porcentaje de diálogo de personajes masculinos que hay en cada película. Y la barra cortita es el porcentaje de diálogos de personajes femeninos. Uy, eso es muy fuerte. Y como la pared de las fotos, no lo imaginamos hasta que no lo revisamos con detenimiento. Pues está interesante este test. La verdad es que el test ya tiene su tiempo y hay quienes dicen que podría ser mejorado. Pero a mi modo de ver sirve mucho para evidenciar la brecha de género en el cine. Y no solo en el cine. Lo dices bien, o en las series o en el teatro. De hecho, el test tiene su origen en la literatura. Claro, suena lógico. Se originó en la tira cómica llamada The Rule, de Alison Bechdel, publicada en 1985. A su vez, Bechdel, la autora,
Cita como fuente de inspiración el libro Una habitación propia de Virginia Woolf. ¿Y por qué o qué? ¿De qué va el libro? ¿Qué te parece si se lo preguntamos a la propia Virginia Woolf? Ella lo explicará mejor que yo. Va. Bueno, el libro es un ensayo basado en una serie de conferencias que di a propósito del espacio reducido que las escritoras hemos tenido dentro de un universo literario dominado por los hombres. ¿En la vida real? Sí, pero también me quedaba muy claro que los personajes femeninos de ficción carecían de una historia propia y estaban contados solo desde su relación con el otro sexo, no más. De ahí que décadas después, Alison Bechdel tuvo la idea de hacer esto más evidente. Y que cientos y cientos de mujeres se hubieran inspirado en Virginia Woolf para reconocerse a sí mismas como escritoras y mostrarse frente al mundo como tales. Bueno, pero eso sí existía, ¿no? Escritoras diciendo, ¿soy escritora? Sí, pero para que quede claro la magnitud del problema, te diré que no han sido pocas las escritoras que han tenido que usar un nombre masculino como seudónimo para así entrar o tener menos dificultades en un mercado editorial al que de hecho ya merecían estar por su propia calidad literaria. Mary Shelley, la autora de Frankenstein, por ejemplo, al principio de su carrera optó por el anonimato, sabiendo que si ponía su nombre sería subestimada por haber sido escrita por una mujer. Uf, pero eso ya no pasa. Ya no tanto, pero en estos tiempos la misma J.K. Rowling, autora de Harry Potter, suprimió su primer nombre, Joanne, a sugerencia del editorial. ¿Quiere decir que aún en estos tiempos la literatura es más bien un asunto de hombres? Las estadísticas de los premios, las becas y los libros publicados dicen que sí, pero a lo mejor sería bueno escucharlo de alguien que lo viva de cerca. ¿Cómo quién? Ana Romero. Además de guionista, es autora de un montón de libros, sobre todo de literatura infantil y juvenil. Ella nos puede hablar de cómo era antes y cómo es ahora el mundo literario y qué papel juega la mujer. Hola, Ana. Hola, Viviana. Hola, Hugo. ¿Cómo están? ¿Escribir es cosa de hombres, de mujeres o de ambos? Es cosa de personas. Entonces, la escritura siempre ha sido de las personas que necesitan expresarse y todas necesitamos de ello. No es privativo de ninguno de los sexos. ¿Hay una literatura de mujeres? Yo creo que existe un montón de literaturas. Hay una literatura femenina en tanto que ahora ya cada vez más es escrita por mujeres. ¿Se escribe desde el género? ¡Ouch! Hablar de género es bien complicado. Es súper complicado y... A ver, el género es una etiqueta. Es una construcción que nos hemos hecho las personas. Como, yo qué sé, a mí me parece que es como por darnos seguridad. Pero la verdad es que no estoy muy segura de a qué se deba. Yo creo que se escribe de género porque somos una sociedad que se maneja por género. ¿Ha sido difícil ser mujer en el mundo de la industria editorial y de la televisión? No, nada. Y yo creo que se debe también a un prejuicio de género, dado que cuidar a los niños históricamente ha sido tarea de las mujeres, como que eso contagió a la literatura para niños y para jóvenes. A raíz de ese contagio, que viene de un estigma, de un prejuicio, pero sale una cosa bien bonita, y es que la literatura infantil y juvenil en México está plagada de mujeres. ¿Cuáles son los logros que más te enorgullecen en tu carrera? Poder dedicarme a esto de tiempo completo. Eso me tiene completa, total y absolutamente orgullosa. Entonces, como que la posibilidad de que yo, siendo mujer, pudiera sobrevivir haciéndolo bien, escribiendo a través de las palabras, es una cosa que todavía una parte de mi familia, la más mayor, no se explica. ¿Qué le recomendarías a las mujeres jóvenes que les atrae la literatura como una opción profesional? Yo creo que leer es un placer.
si algún día alguien descubre lo placentero que es leer, lo van a prohibir. Estoy completamente segura, porque de verdad no solo es una fuente inagotable de chismes, sino que también sirve de consuelo, también sirve de espejo. La literatura es muy útil, aunque sea completamente inútil. No nos va a salvar de un piano, de que nos caiga un piano en la cabeza, pero nos va a dejar, por ejemplo, nos va a permitir amarte, nos va a permitir convertirnos en unos piratas. No, la literatura tiene un montón de cosas y creo que hay un libro esperando para cada uno de nosotros. Viviana y Hugo, qué gustazo estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, cuídate mucho. Muchas gracias, bye. Creo que ya está mejor. Seguro. La cosa es dialogar y ponernos de acuerdo los dos. O hacer un test de Fletcher. De Bechtel. Eso. Bueno, para la pared no sé si aplique, pero ¿por qué no hacemos un último ejercicio? Venga. ¿Qué tal si cada uno de nosotros elige una película que nos guste, cualquiera que ésta sea? Y luego la pasamos por el test de Gretchen. De Bechdel, sí. Y vemos si pasa la prueba. ¿Y qué tal si no la pasa? No hay problema. Nadie te va a prohibir que la veas o algo así. El ejercicio, eso sí, servirá para sensibilizarnos sobre el tema de la brecha de género. ¡Ay, está padre! Recordemos las 3 preguntas. ¿Aparecen al menos 2 personajes femeninos? ¿Hablan entre ellas? ¿Hablan sobre algo distinto al tema de los hombres? Pero iría más allá. A ver. Vería toda la película con un reloj en mano y mediría el tiempo que hablan los hombres y el tiempo que hablan las mujeres. ¡Wow! Muy bueno. Sin olvidar que a veces en la ficción las mujeres hablan, pero sin voz propia. O sea, Que sí hablan, pero si están hablando de temas que no son de ellas, sino de los hombres, no vale. me late. Va. Tal vez nos demos cuenta de lo necesario que es eliminar esa brecha de género. Y que las mujeres sean también parte importante en ese diálogo sobre los temas que merecemos ver. En el cine, En la literatura. en Jóvenes en TV o en la pared de las fotos.
Listo. ¿Cómo la ves? ¿Qué? ¿No te gustó? Sí, el arreglo es bonito, todo combina perfecto. Entonces, ¿qué tanto le ves? Hugo, ¿de verdad no notas algo un poco raro aquí? ¿Que aparece tu ex, el de las pizzas? Si quieres, lo quito. No. ¿Algo más? No sé. No puso una foto tuya con brackets. Sabes que nunca me importaron los brackets. ¿En serio no notas nada? No sé. Tu peinado de aquella... Hugo, Me rindo. ¿no te dice nada el término equidad de género? Algo. Bueno, pues de eso tenemos que hablar. Será después porque hoy tenemos programa. O para allá, porque el tema es urgente. ¿Y el programa? Pues justo lo podemos hacer de eso. A ver, pero ¿qué tiene que ver las fotos en la pared, la equidad de género y los temas de comunicación? No te preocupes. Verás que mucho. Mi hermano no se dio cuenta, pero esa pared nos puede servir para ilustrar un problema que a veces es tan común que pasa desapercibido. Y es probable que Hugo siga sin encontrarlo. No, pues nomás no sé qué está mal. El problema es la cantidad de fotos que hay de ti y la cantidad de fotos que hay de mí. Bueno, pero ese no es tema de género. Eso significa más bien que tenemos en la casa más fotos en las que yo salgo. Puede ser, pero ¿qué me dices de la cantidad de amigos o amigas que aparecen? Fíjate bien, hay más del doble de caras de hombres. ¿Estás diciendo que estoy discriminando solo porque decido cuáles fotos me parecen más interesantes? Estoy diciendo que la presencia y la importancia de los hombres generalmente es más grande que la de las mujeres. Pero es solo una pared. Una pared que ilustra muy bien lo que sucede en la vida allá afuera. Con esta pared no tengo problema. Al rato cambiamos algunas fotos y ya estuvo. Pero en la vida diaria el tema es más complejo. ¿En la calle? En la calle, la escuela, la ciencia, los deportes, la televisión, los negocios, la política, el cine, el arte, el trabajo y la literatura. Yo veo allá afuera igual número de mujeres y hombres. Así es. Pero habría que ver cómo los espacios y las oportunidades se distribuyen en todos los ámbitos de la vida. Bueno, sí me queda claro que los hombres hemos tenido más oportunidades y muchas más posibilidades de educación, de trabajo, de desarrollo, de esparcimiento. Sé que lo entiendes, pero a veces no lo vemos del todo. Por eso me gustó el ejemplo de la pared, porque una parte del problema es cómo distribuimos el acceso, la presencia, pero la otra es que tú mismo viste esa diferencia como algo natural. No es fácil darse cuenta. Para darnos una idea, esto que vemos aquí, con Hugo de lado con mayor espacio y yo de lado con menor espacio, es más o menos lo que pasa todo el tiempo en la vida real allá afuera. ¿Y acá adentro? La verdad es que Hugo no es un mal hermano y la mayor parte del tiempo ambos procuramos que haya un equilibrio en cuanto a las oportunidades, las tareas y las opiniones de cada uno. Pero esto de la inequidad de género está tan arraigado que a veces es difícil erradicarlo. Como con las fotos de la pared. Pero no me has contestado. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestros temas del programa? Pues que esta brecha de género existe en cada una de las cosas que hacemos. Y esto incluye los temas que nos importan aquí, como los medios como la tele o el cine y la literatura. Es cierto. Es muy evidente en la tele cómo la mayoría de los programas de opinión son conducidos por hombres. Y cuando aparecen mujeres, su voz no necesariamente es tomada muy en serio. Pero no solo en los programas de opinión. Están todos esos programas de humor, donde las mujeres son más bien expuestas como objetos y no tienen una voz propia. Y donde la mayoría de los chistes tienen tintes sexistas. ¿Cómo es? No se diga en los programas deportivos, en los de entretenimiento, en los reality shows. O en este programa. Es una broma, Viviana. Ah, pa' bromitas. Una broma que sirve muy bien para ilustrar lo que definitivamente sí pasa en la televisión todos los días. ¡Claro! En la televisión es muy evidente, pero en otras áreas como el cine, esa brecha de género también existe y de manera muy importante. Pero en el cine ya también hay superheroínas. ¡Claro! Y en la tele también cada vez hay más conductoras de programas, pero el camino todavía es largo. Mira estos datos.
De los 216 largometrajes registrados en México en el 2019, solo el 20% fueron dirigidos por mujeres. Y esto, me imagino, no significa que las mujeres tienen pocas ganas de hacer cine. Tiene que ver con la forma en la que la industria y el sistema inhiben de manera estructural la participación de las mujeres en ámbitos como el cine. Como por ejemplo... Como el acceso a la educación, los perfiles culturales de género que imponen la idea de que los hombres tienen más cosas que decir. Claro, o la creencia de que son más capaces para dirigir. Exacto. Y si bien la participación de las mujeres viene creciendo con el paso de los años. Y ha habido un cambio paulatino en su participación en todos los ámbitos de la producción cinematográfica. También la brecha es muy grande. Pero ¿quién mejor para contarnos esto que nuestra invitada de hoy? Hola Hugo, hola Viviana, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Es difícil ser directora de cine en México? Sí es muy difícil ser directora de cine en México, la verdad, ¿para qué negarlo? Hay muchas trabas en el camino, sobre todo yo diría que temáticamente los temas que luego nos interesan a las mujeres son temas que se ven como menos importantes muchas veces, o no solamente los que nos interesan, porque nos puede interesar todo, pero muchas veces los temas que reflejan o reflexionan específicamente sobre cosas que nos pasan a las mujeres son percibidos como temas menos importantes o menos relevantes. ¿Cuál es tu experiencia como directora desde la perspectiva del género? Para mí es muy importante hacer las cosas con perspectiva de género o con mirada femenina, que ¿no? Ahora le dicen de muchas maneras a eso, cosa que para mí no significa cambiar de punto de vista, ¿no? No significa como, vamos a dejar la mirada masculina y ahora nos vamos a poner los lentes de la mirada femenina y ya. Para mí la mirada femenina o escribir y dirigir con perspectiva de género tiene que ver con ampliar la mirada, ¿no? Con tener menos sesgos o menos puntos ciegos, porque lo que hace la mirada masculina es dejar de ponerle atención a un montón de cosas que no tienen que ver con la experiencia de ser hombre en el mundo, ¿no? Y creo que nos toca, ahora que el mundo está tan sensibilizado a tantas cosas que antes no, pues eso, ¿no? Abrir la puerta para que entren otras experiencias. ¿Cuál es el discurso de tus películas? Para mí, el objetivo del discurso de mis películas, o sea, el discurso de cada película cambia cada vez, pero creo que para mí lo interesante es hacer una narración o una historia que tiene varias capas, ¿no? Que en la superficie parece una anécdota como muy clara, pero que conforme vas trabajándola, pues va teniendo como distintos discursos en el subtexto, ¿no? O por abajo del agua, pues. ¿Existe un cine de mujeres? Pues no, existe el cine existe y ya, ¿no? Lo que digo justamente es eso, que no es que exista un cine, o sea, ha existido un cine que se ha especificado en retratar la experiencia de la mitad de la población que han sido hombres. Ahora lo que digo yo es que no es que exista un cine de mujeres, sino que hay que ampliar la visión para entonces incluir eso que ya estaba incluido, ¿no? Incluir esto que no estaba incluido y otras cosas que tampoco, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de la experiencia indígena, por ejemplo, o de la experiencia de otros grupos, ¿no? Que no han estado incluidos nunca. ¿Qué cosas cambian si existe más participación de las mujeres en la producción cinematográfica? Se integra la experiencia de la mitad de la población. Las mujeres somos la mitad de la población mundial, un poquito más de hecho. Entonces imagínate que no están siendo contempladas en una narración como de la humanidad. Es muy brutal, ¿no? Obviamente se va a robustecer y se va a hacer más completa esa representación de la vida, ¿no? De entrada, diría eso, que es como lo más grande. Después, pues hay muchísimas prácticas, que no es que el cine sea como una herramienta regañona y disciplinadora que tiene que llegar a poner en orden las cosas, pero sí siento que vernos en la pantalla nos hace como, la pantalla funciona como una especie de espejo, ¿no? Entonces, si no vemos nuestras experiencias, nuestra vida, nuestros sentires, nuestras experiencias en general ahí retratadas, pues parece que no existimos, que no importamos, ¿no? Entonces es muy
es muy importante que ahí quedemos plasmadas y que tengamos un lugar donde reflejarnos. ¿Qué le recomendarías a las mujeres jóvenes que les atrae el cine como una opción profesional? Yo les diría a todos esos y esas jóvenes que tienen que tener mucha capacidad de brincar la frustración. O sea, es una carrera de mucha frustración y de mucho trabajo. O sea, parece que no, parece que todo es risas y diversión, y no, es mucho trabajo duro y mucha frustración. Creo que también hay que tratar de observar la vida y de ser profundos, no irte a la superficie, ¿no? Sobre todo, porque hay mucha gente que se mete al cine por lo que está afuera, ¿no? Por lo que parece, por lo glamoroso o por lo fascinante, y no, esto es un trabajo de mucha observación al ser humano y de mucha reflexión y de mucho pensamiento. O sea, somos ñoños los cineastas. Y pues nada, me despido de Hugo y Viviana. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Ya entiendo. Entonces la brecha de género en el cine tiene que ver con la poca cantidad de películas dirigidas por mujeres. Exacto. Y no solo eso, también tiene que ver con las historias que el cine cuenta, de qué tratan y qué papeles juegan las mujeres en ellas. ¿También ahí está dispareja la cosa? Piensa en algunas películas súper taquilleras, como Star Wars, Harry Potter o El Señor de los Anillos. Ajá. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? Si hay mujeres, ¿cuál es su rol? Interesante. Pero hay algunas películas donde las mujeres son protagonistas. Sí, pero ¿cuántas? La verdad es que la gran mayoría de la producción comercial de cine en el mundo no supera el test de Bechdel. ¿El test de Mendel? De Bechdel. Un ejercicio muy interesante para poner a prueba qué tanto una película le da su lugar a las mujeres como personajes dentro de la historia. ¿Y ese test quién lo aplica o qué? Cualquiera. De hecho, es un test muy simple, aunque muy revelador. ¿Y de qué va o qué? La película que tengas en mente tiene que pasar 3 preguntas. Si la respuesta a alguna de ellas es negativa, la película no lo habrá pasado. Piensa en una película, tu favorita. A ver... No me digas cuál es, solo piensa en ella. Listo. Ok, primera pregunta. ¿Aparecen en ella al menos 2 personajes femeninos? Sí. Bien, la siguiente pregunta es, ¿hablan entre ellas? Espérame, pienso... Sí. Muy bien, entonces vamos a la última pregunta. ¿Hablan sobre algo distinto al tema de los hombres? No entiendo. Se refiere a que si sus conversaciones hablan de temas que les son relevantes a ellas principalmente, o si en su lugar solo hablan de cosas que pertenecen al universo de los personajes masculinos. Yo creo que sí, pero espérame. A ver... ella entra a la escena, le dice... Uy, creo que no. Uy, entonces tu película no pasó el test de Bechdel. ¡Órale! Pero entonces mi película favorita es primordialmente una historia sobre hombres. No solo tu película favorita, sino la gran mayoría. Mira este gráfico. Según un artículo de la BBC, estas son las películas ganadoras del premio de la Academia a la mejor película hasta el 2016. Esa barra larga que ves en cada una es el porcentaje de diálogo de personajes masculinos que hay en cada película. Y la barra cortita es el porcentaje de diálogos de personajes femeninos. ¡Uy! Eso es muy fuerte. Y como la pared de las fotos, no lo imaginamos hasta que no lo revisamos con detenimiento. Uf, pues está interesante este test. La verdad es que el test ya tiene su tiempo y hay quienes dicen que podría ser mejorado. Pero a mi modo de ver sirve mucho para evidenciar la brecha de género en el cine. Y no solo en el cine. Lo dices bien, o en las series o en el teatro. De hecho, el test tiene su origen en la literatura. Claro, suena lógico. Se originó en la tira cómica llamada The Rule, de Alison Bechdel, publicada en 1985. A su vez, Bechdel, la autora,
cita como fuente de inspiración el libro Una habitación propia de Virginia Woolf. ¿Y por qué o qué? ¿De qué va el libro? ¿Qué te parece si se lo preguntamos a la propia Virginia Woolf? Ella lo explicará mejor que yo. Va. Bueno, el libro es un ensayo basado en una serie de conferencias que di a propósito del espacio reducido que las escritoras hemos tenido dentro de un universo literario dominado por los hombres. ¿En la vida real? Sí, pero también me quedaba muy claro que los personajes femeninos de ficción carecían de una historia propia y estaban contados solo desde su relación con el otro sexo, no más. De ahí que décadas después, Alison Bechdel tuvo la idea de hacer esto más evidente. Y que cientos y cientos de mujeres se hubieran inspirado en Virginia Woolf para reconocerse a sí mismas como escritoras y mostrarse frente al mundo como tales. Bueno, pero eso sí existía, ¿no? Escritoras diciendo, ¿soy escritora? Sí, pero para que quede claro la magnitud del problema, te diré que no han sido pocas las escritoras que han tenido que usar un nombre masculino como seudónimo para así entrar o tener menos dificultades en un mercado editorial al que de hecho ya merecían estar por su propia calidad literaria. Mary Shelley, la autora de Frankenstein, por ejemplo, al principio de su carrera optó por el anonimato, sabiendo que si ponía su nombre sería subestimada por haber sido escrita por una mujer. Uf, pero eso ya no pasa. Ya no tanto, pero en estos tiempos la misma J.K. Rowling, autora de Harry Potter, suprimió su primer nombre, Joanne, a sugerencia del editorial. ¿Quiere decir que aún en estos tiempos la literatura es más bien un asunto de hombres? Las estadísticas de los premios, las becas y los libros publicados dicen que sí, pero a lo mejor sería bueno escucharlo de alguien que lo viva de cerca. ¿Cómo quién? Ana Romero. Además de guionista, es autora de un montón de libros, sobre todo de literatura infantil y juvenil. Ella nos puede hablar de cómo era antes y cómo es ahora el mundo literario y qué papel juega la mujer. Hola, Ana. Hola Viviana, hola Hugo, ¿cómo están? ¿Escribir es cosa de hombres, de mujeres o de ambos? Es cosa de personas. Entonces la escritura siempre ha sido de las personas que necesitan expresarse y todas necesitamos de ello. No es privativo de ninguno de los sexos. ¿Hay una literatura de mujeres? Yo creo que existe un montón de literaturas. Hay una literatura femenina en tanto que ahora ya cada vez más es escrita por mujeres. ¿Se escribe desde el género? ¡Ouch! Hablar de género es bien complicado. Es súper complicado y... A ver, el género es una etiqueta. Es una construcción que nos hemos hecho las personas. Como, yo qué sé, a mí me parece que es como por darnos seguridad. Pero la verdad es que no estoy muy segura de a qué se deba. Yo creo que se escribe de género porque somos una sociedad que se maneja por género. ¿Ha sido difícil ser mujer en el mundo de la industria editorial y de la televisión? No, nada. Y yo creo que se debe también a un prejuicio de género, dado que cuidar a los niños históricamente ha sido tarea de las mujeres, como que eso contagió a la literatura para niños y para jóvenes. A raíz de ese contagio, que viene de un estigma, de un prejuicio, pero sale una cosa bien bonita, y es que la literatura infantil y juvenil en México está plagada de mujeres. ¿Cuáles son los logros que más te enorgullecen en tu carrera? Poder dedicarme a esto de tiempo completo. Eso me tiene completa, total y absolutamente orgullosa. Entonces, como que la posibilidad de que yo, siendo mujer, pudiera sobrevivir y sobrevivir haciéndolo bien, escribiendo a través de las palabras, es una cosa que todavía una parte de mi familia, la más mayor, no se explica. ¿Qué le recomendarías a las mujeres jóvenes que les atrae la literatura como una opción profesional? Yo creo que leer es un placer.
si algún día alguien descubre lo placentero que es leer, lo van a prohibir. Estoy completamente segura, porque de verdad no solo es una fuente inagotable de chismes, sino que también sirve de consuelo, también sirve de espejo. La literatura es muy útil, aunque sea completamente inútil. No nos va a salvar de un piano, de que nos caiga un piano en la cabeza, pero nos va a dejar, por ejemplo, nos va a permitir amarte, nos va a permitir convertirnos en unos piratas. No, la literatura tiene un montón de cosas y creo que hay un libro esperando para cada uno de nosotros. Viviana y Hugo, qué gustazo estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, cuídate mucho. Muchas gracias, bye. Creo que ya está mejor. Seguro. La cosa es dialogar y ponernos de acuerdo los dos. O hacer un test de Fletcher. De Bechdel. Eso. Bueno, para la pared no sé si aplique, pero ¿por qué no hacemos un último ejercicio? Venga. ¿Qué tal si cada uno de nosotros elige una película que nos guste, cualquiera que ésta sea? Y luego la pasamos por el test de Gretchen. De Bechdel, sí. Y vemos si pasa la prueba. ¿Y qué tal si no la pasa? No hay problema. Nadie te va a prohibir que la veas o algo así. El ejercicio, eso sí, servirá para sensibilizarnos sobre el tema de la brecha de género. ¡Oh, está padre! Recordemos las 3 preguntas. ¿Aparecen al menos 2 personajes femeninos? ¿Hablan entre ellas? ¿Hablan sobre algo distinto al tema de los hombres? Pero iría más allá. A ver. Vería toda la película con un reloj en mano y mediría el tiempo que hablan los hombres y el tiempo que hablan las mujeres. ¡Wow! Muy bueno. Sin olvidar que a veces en la ficción las mujeres hablan, pero sin voz propia. O sea, Que sí hablan, pero si están hablando de temas que no son de ellas, sino de los hombres, no vale. me late. Va. Tal vez nos demos cuenta de lo necesario que es eliminar esa brecha de género. Y que las mujeres sean también parte importante en ese diálogo sobre los temas que merecemos ver. En el cine, En la literatura. en Jóvenes en TV o en la pared de las fotos.